Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Noelia y en el vídeo de hoy os voy a hacer la reseña de la biología de Santiago Posteguillo, Julia Domna, que fue la anterior al libro actual que ha sacado de Julio César, una nueva saga. En la primera parte de esta reseña hablaré del primer libro, Yo, Julia, que fue ganador del Premio Planeta en el 2018. Julia Domna fue emperatriz de Roma y estuvo casada con el emperador Septimio Severo. Nacida en Emesa, la actual Siria, Julia se casó con su marido a la edad de 16 años, cuando estos se conocieron allí en Siria, y Septimio todavía estaba casado de su mujer, la cual falleció a los pocos meses, y posteriormente se casó con Julia, siendo esta todavía muy joven. La diferencia entre ambos era muy notoria, pero este matrimonio nació del amor. Fue un matrimonio nacido del cariño y del afecto. Julia y Septimio tuvieron dos hijos, Antonino y Geta, los cuales posteriormente fueron también emperadores de Roma. Antonino, más conocido como Caracalla, y Geta, el cual fue asesinado por su propio hermano. Julia fue la primera emperatriz y además la única que obtuvo los títulos de Mater Patriae, Mater Senatus, Mater Castrorum, Mater Caesorum y Mater Augusti. En este primer libro, Santiago Posteguillo lo ha dividido en 5 partes, que serán los 5 enemigos a los que se enfrentará Julia en su subida al poder del imperio para convertirse, para que su familia pase a ser la gobernadora de este. El primero de estos 5 enemigos fue el emperador en aquel momento, Cómodo, el cual Santiago Posteguillo nos presenta como un hombre cruel, despiadado, sanguinario, que tenía secuestrada a las esposas de los gobernadores, como fue el marido de Julia, Septimio Severo, Nigro y Albino. Santiago Posteguillo nos dice en este libro que Julia, pues el primer enemigo al que se enfrentó fue Cómodo. Sin embargo, bajo mi punto de vista, el enfrentamiento entre Julia y Cómodo, sí es verdad que podemos ver cierta rivalidad entre ellos, pero Julia no influyó en la caída de Cómodo a mi ver, y pues podríamos decir que es un poco mentira eso de que Julia se enfrentó a Cómodo, pero sí es verdad que fue el primer paso para la subida al poder el marido de Julia, ya que las mujeres en Roma no podían gobernar, obviamente. Pero Julia sí que, a través del poder de su marido, subió en la escala social hasta llegar a ser emperatriz. Los siguientes enemigos de Julia fueron Pertinax y Juliano, ambos senadores, y que apenas duraron un poco tiempo en el poder. Durante el conflicto por conseguir el poder después de la caída de Cómodo, en un muy poco periodo de tiempo hubo muchos emperadores en Roma. Entre ellos fueron Pertinax y Juliano, que no pertenecían al ámbito militar, sino que pertenecían más bien al ámbito político, y fue por estos medios que consiguieron llegar al poder. Julia tampoco influyó en la caída de Pertinax, pero sí que se enfrentó a Juliano, tal como nos cuenta Santiago Posteguillo en su novela, y ambos en cuestión de semanas o incluso muy pocos meses cayeron del poder. Estos 3 primeros enemigos de Julia forman una pequeña parte de la novela, más o menos como la mitad de la novela, teniendo en cuenta que son unas 700 páginas, pero a partir de aquí Santiago Posteguillo sí que nos va a narrar el enfrentamiento que tuvo Julia y su marido contra Albino y Nigro. Albino y Nigro eran emperadores, uno de la zona de Gran Bretaña e Inglaterra y otro de la zona oriental del imperio. Esto desencadenó una guerra civil en Roma por el poder, pero que finalmente ganó Septimio, y también influenciado mucho por la ayuda de su mujer. En esta novela podemos ver cómo Santiago Posteguillo va metiendo elementos históricos que se nota que son veraces, y es una cosa que me gusta mucho de cómo escribe este autor, y también muchas costumbres romanas, muchas tradiciones. Hace que te sumerjas mucho en la historia. Santiago Posteguillo tiene una forma de narrar muy sencilla, pero que se nota que lo hace con mucho cuidado y esmero, porque
Es una forma de narrar muy, muy trabajada, muy cuidada. Incluso el ritmo de la novela que lleva no te aburres. Sí es verdad que la única trilogía que me he leído, aparte de la biología de Yo Julia, es la de Escipión, y sí es verdad que en la trilogía de Escipión podemos ver un montón de batallas, las cuales Santiago Posteguillo narra de forma sublime, pero Yo Julia, al tratarse de una mujer en el poder, no puede comandar tropas, con lo cual Santiago Posteguillo se va a centrar mucho en el ámbito político y también va a hacer que la acción transcurra de Julia a sus enemigos a través de su marido Septimio Severo. Sin embargo, en el enfrentamiento de Julia contra Albino y Nigro sí que podemos disfrutar de algunas batallas en las que narrará Santiago Posteguillo tan bien como nos gusta. Esta novela para mí sí que tiene un pero, y es que Santiago Posteguillo ya le ha pasado anteriormente, y es que cuando se mete una característica del personaje en la cabeza, te la repite una y otra y otra y otra vez. Santiago Posteguillo nos define a Julia como una mujer muy inteligente, muy ambiciosa, muy valiente, a veces puede llegar a ser muy fría y calculadora, pero sobre todo te la describe como una mujer increíblemente hermosa. Y esto es una cosa que te lo repite cada vez que aparece un personaje masculino. Cada vez que aparece un personaje masculino piensan que qué hermosa es Julia, qué bonita es Julia. Y sinceramente, ya al final, pues una vez que tienes todos los personajes sobre la mesa y todos lo han dicho, ya deja de repetirlo. Pero sí es verdad que la primera mitad del libro no para de decirlo y puede llegar a ser un poco aburrido. Porque yo la verdad es que cuando lo leía pensaba, vamos a ver que sí, que ya me he enterado que es guapa, podemos seguir con la historia. No paraba de repetirlo, sí que pienso que es un pequeño fallo que se podría haber arreglado. No es necesario que todos los hombres digan que Julia es guapa, ya sé que es guapa, me lo has dicho miles de veces. Para mí es un fallo que tiene el libro. Sin embargo, a pesar de eso, me encanta. Sí es verdad que Santiago Posteguillo quiere mostrarnos a Julia como una mujer muy empoderada, creo que demasiado, hay veces que se excede y queda un poquito antinatural. Es muy forzado en algunos momentos, pero se pueden pasar por alto. También a lo largo de la novela vamos a ver algunos momentos, tanto culturales como políticos, que Santiago Posteguillo te hace ver que esas cosas que pasaron en el pasado también pasan ahora, como es corrupción política o racismo y muchas cosas así. Cosas que pasaron hace 2000 años siguen siendo temas tan actuales y siguen siendo temas muy actuales. Y Santiago Posteguillo te muestra que al final da igual el tiempo que pase, la historia se repite. Como ya he dicho, esta novela fue ganadora del Premio Planeta en 2018. No sé cuáles serían las otras novelas que se presentaron para este premio. Sinceramente, ¿es buena novela? Sí. ¿Para ganar el Premio Planeta? No sé yo. También un detalle de esta novela es que el narrador de la historia va a ser el médico imperial Galeno. Galeno vamos a conocerlo como el médico de Cómodo, es el médico de los emperadores que pasará a formar parte de la vida de Julia, en la cual la contratará ya después de la caída de Cómodo. Galeno se nos muestra como un hombre muy orgulloso, pero también muy inteligente, muy curioso y que fue muy puntero en el ámbito de la medicina en su tiempo. Galeno, por supuesto, va a ser el narrador de la historia de Julia Domna, pero también va a tener su propia historia a lo largo del libro. Y también del segundo libro, Y Julia retó a los dioses. ¿Recomiendo esta novela para empezar con Santiago Posteguillo? Sinceramente, no. No es mala novela, pero sin embargo, yo no me he leído la trilogía de Trajano, pero yo comencé con Santiago Posteguillo, con Escipión, como ya he dicho, y sinceramente me enganchó. Yo de Santiago Posteguillo me quiero leer todos los libros que ha sacado, me tengo que leer la trilogía de Trajano, y también me gustaría leerme la actual saga que está sacando de Julio César. ¿Me ha decepcionado un poco? Sí, porque, a ver, si es verdad que yo a lo mejor pues iba con las expectativas un poquito altas. Pensaba que me encontraría una novela de 10 y bueno, no ha sido un 10, ha sido un 8. Y claro, cuando esperas la perfección, al final te hace morros contra el suelo. Pero yo creo que es un buen libro. Si quieres leértelo, me parece estupendo, es una buena opción,
pero no para empezar con el autor. Esta ha sido la parte del primer libro de la biología de Julia Dobna, Yo, Julia, y ahora voy a hablar sobre la segunda parte y Julia retó a los dioses. En este libro, otra vez Julia va a tener que enfrentarse a 5 pruebas. Aquí la historia continúa justo en el momento en que acaba la primera parte, Yo, Julia. La primera parte de Julia Dobna, el primer libro, acaba con la llegada de Septimio al poder, la celebración, y a partir de aquí, justo en ese momento, es cuando continúa la saga. Ahora los enemigos de Julia no serán mortales. En este libro los enemigos de Julia serán los propios dioses romanos. El problema nacerá de que la diosa Vesta, la diosa del hogar y del fuego del hogar, ¿vale? Piensa que Julia no debería ser emperatriz ya que no es romana. Julia, como ya he dicho, es de Siria, de la actual Siria, anteriormente Emesa, y la diosa Vesta considera que no debería ser emperatriz. A esta diosa se le unirán más dioses en su idea, pero se enfrentará a la diosa Atenea, la diosa de la sabiduría y de la guerra estratégica. Como juez en este conflicto vamos a tener al dios Zeus, y Julia va a ser sometida a 5 pruebas a lo largo de su vida durante su estancia en el poder. Aquí también el narrador será Galeno. Volvemos otra vez a la historia que nos cuenta el médico imperial, y Julia tendrá que luchar con uñas y dientes por mantener ese poder. Por supuesto, la diosa Atenea, como ya he dicho, se opondrá a la diosa Vesta y a estas pruebas y la ayudará a superarlas, también con la ayuda de otros dioses. También, desde un principio, esto no es un spoiler, esto lo cuentan al principio del libro, Julia llegará a tener un cáncer que acabará con su vida. Volvemos a lo que dije antes, Santiago Posteguillo habla de temas muy actuales en libros que cuentan la historia de hace 2000 años. Julia Dobna falleció por un cáncer de mama y que le hizo pasar muchísimos dolores y muchísimo sufrimiento. Podremos ver cómo Galeno, a lo largo de toda esta trayectoria, va a estar a su lado, va a intentar ayudarla y será un gran amigo y un gran apoyo. También su marido estará con ella. Sin embargo, también será uno de los grandes obstáculos para que Julia pueda mantener el poder bajo su mando. Como ya he dicho, Julia tendrá que superar 5 pruebas impuestas por los dioses, las cuales son la traición, el enfrentamiento familiar, la locura, la usurpación y, por último, la enfermedad que acabó con ella. Tengo que decir que este libro me gustó un poco más que el primero. Podemos ver a una Julia mucho más, ya no ambiciosa, sino avariciosa, mucho más cruel, mucho más despiadada con sus enemigos. No va a temblar a la hora de dictar una sentencia. En el momento en que su marido fallece, serán sus hijos los que tomen el poder. Y Julia, a partir de ellos, va a seguir intentando luchar contra aquellos que intenten arrebatarles el poder de Roma. No lo va a tener fácil, puesto que sus hijos también resultarán un gran problema para ella, para sus deseos y para la meta que quiere alcanzar, ya que el sueño de Julia es crear una dinastía, la dinastía Severa. El hecho de que Julia también tuviese que enfrentarse con su propio hijo por ciertos problemas que podremos ver en el libro no es ningún secreto, no es ningún spoiler, ya que en la propia portada del libro podemos ver una frase que nos indica que Julia va a tener que enfrentarse a su hijo, la cual nos dice: cuando el enemigo es tu propio hijo, ¿existe la victoria? Y Julia va a demostrarnos que sí. Cuando el enemigo es tu propio hijo, sí existe la victoria, pero siempre que seas Julia, porque Julia era una mujer que sabía cómo mover los hilos para conseguir lo que quería. Este segundo libro es un poco más largo que el anterior. Santiago Posteguillo se explaya un poco más. Vamos a ver también el tira y afloja entre Julia y el Senado, ya que Roma en un principio era una república, pero
a lo largo de la historia desencadenó en un gobierno en el que el poder lo ostenta el ejército, puesto que, como ya he dicho, el emperador era Septimio Severo y Septimio Severo es militar. El Senado tampoco se lo pondrá fácil a Julia. Algunos senadores sabrán que es la propia Julia la que mueve los hilos en el Palacio Imperial y la que hace que todo se mueva de forma como ella quiera. Algunos de los personajes que van a aparecer también salieron en el libro anterior. Santiago Posteguillo va tirando el hilo poco a poco y va encajando unas historias con otras. También en este libro no vamos a ver batallas. Este libro sí que es meramente político, puesto que son disputas internas, son problemas sobre todo internos del Palacio Imperial y también problemas familiares. No hay batallas, no hay grandes batallas, si acaso pequeñas pinceladas de algunas guerras de sus hijos y de su marido. Sí he de decir que en este libro también otra cosa que vamos a ver, y que creo que Santiago Posteguillo no esperaba que sucediese esto, pero Julia tuvo que enfrentarse también a una pandemia en una de las campañas de su marido de vuelta a Roma, tras haberla ganado. Santiago Posteguillo nos va a narrar que también aquel suceso no es muy distinto a lo que nos ha sucedido a nosotros en el año 2020. Tuvieron que hacer cuarentena, tuvieron que aislar a los enfermos y tuvieron que erradicar la enfermedad. Hay veces que te puede dar incluso miedo lo parecido que puede ser algo que sucedió hace tanto tiempo con un tema tan actual como es, por ejemplo, la pandemia. O sea, una pandemia no es algo que pasase hace 800 años, 1000 años o 2500 años. Puede ser algo que suceda ahora mismo en el siglo XXI como nos ha pasado a nosotros. Y Santiago Posteguillo nos va a hablar sobre cómo erradicaron y se enfrentaron a la pandemia que asoló a las legiones cuando volvieron de aquella batalla. También, por supuesto, seguiremos con la historia de Galeno y veremos si al final cumple sus objetivos o no. Y, por supuesto, veremos también cómo se desarrolla la amistad y también la admiración de Galeno hacia la emperatriz Julia Domna. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Ha sido un poquito más largo. Gracias por quedaros hasta el final. Dadle un like si os ha gustado, suscribiros, os leo en comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.